Pecado, pecado, pecado. ¿Cuántas veces has escuchado este término, pecado? Yo creo que muchas veces, porque es una palabra muy común, es un término muy común que utilizamos todo el tiempo en nuestro vocabulario. Pero, ¿sabes qué significa realmente esta palabra pecado? ¿Qué es el pecado? ¿A qué se refiere el pecado? ¿Quieres saberlo? ¿Te interesa? Aquí te lo digo. Vamos a ver brevemente qué significa el pecado y por qué estamos estudiando este tema. Es importante saber qué es el pecado y es importante porque necesitamos entender que los seres humanos somos pecadores y que por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso es importante conocer el pecado porque necesitamos saber que tenemos que hacer las paces con Dios porque necesitamos ser salvos. Entonces, la importancia de saber acerca del pecado es esa, porque necesitamos ser absueltos de ese pecado. Lo primero que te quiero decir que el pecado o la palabra pecado es un término 100% bíblico. En la Biblia se le refiere al pecado con varios nombres. Ejemplos: transgresión, iniquidad, maldad, rebelión, impureza, desobediencia, culpabilidad, infracción de la ley, corrupción, entre otras palabras que se refieren al pecado. El término o los términos más comunes en el Antiguo y el Nuevo Testamento que se utilizan para referirse al pecado, su equivalente en español sería fallarle a Dios, o faltarle a Dios, o desobedecer a Dios. Eso significaría la palabra pecado. Y vamos a ver el ejemplo más básico del pecado. Y voy a citar aquí al ejemplo de Adán y Eva. Dios creó al hombre y lo puso en un huerto para que lo labrase y lo cuidase. Y le dijo lo siguiente, Génesis 2, 16 y 17, ahí estoy citando. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. 17, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa es la instrucción que Dios le da al hombre, a Adán. Fíjense lo que pasó después. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Note que Dios le dio un mandamiento al hombre de no comer de ese fruto. Una vez que el hombre come, el hombre desobedece al mandamiento de Dios. Eso se llama pecado. Es decir, el pecado es la desobediencia al mandamiento de Dios. Ese es el concepto más básico del pecado. La desobediencia al mandamiento de Dios. Y ese es el pecado original que se le llama el pecado de Adán, el primer pecado. Adán introdujo el pecado en el mundo. Ese es el pecado original, así pudiéramos llamarlo, así le han llamado. Y que ese pecado nos ha alcanzado a todos los seres humanos, por lo menos la consecuencia de él. Fíjese lo que dice Romanos 3, 10 en adelante. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, etcétera, etcétera. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que el pecado nos ha traspasado a todos los seres humanos. Y no es que nacemos con pecado, de hecho ya hicimos el video del pecado original donde aclaramos ahí esta situación. Pero quiero hablar un poquito de las consecuencias del pecado. Número 1, el pecado produce vergüenza. Si ustedes leen Génesis, lo primero que sintió Adán y Eva una vez que desobedecieron el mandamiento de Dios, sintieron vergüenza. Por eso se escondieron, incluso se taparon con hojas de higuera. Les dio vergüenza. ¿Por qué? El pecado produce vergüenza. 2, el pecado nos separa de Dios. Fíjense lo que dice Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades, es una de las palabras, ¿cómo se le refiere al pecado? Iniquidad en este caso. Han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado hace división entre usted y Dios.
Entonces el pecado nos separa de Dios. Número 3, otra consecuencia del pecado es la muerte física y espiritual. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, que el pecado produce muerte en el ser humano. Es la consecuencia que hemos adquirido de Adán. No nacemos con pecado, nacemos con la consecuencia del pecado. Y esa consecuencia del pecado es la muerte. Muerte física. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El ser humano está muerto. ¿Por qué? Porque es un pecador. Por eso necesitas el bautismo, porque el bautismo es la resurrección a la verdadera vida. El bautismo es el nuevo nacimiento. Tú estás muerto sin Cristo. Necesitas ser resucitado. Lo único que puede resucitarte es tu fe en Jesucristo y siendo bautizado, principalmente. Otra consecuencia del pecado es la condenación. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos destituye de la gloria de Dios. No solamente hace división, nos destituye de la gloria de Dios. Es decir, nos condena. Número 5. Toda la maldad y la injusticia que hay en el mundo es la consecuencia del pecado. Si tú te has preguntado alguna vez, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? No existe Dios, porque Dios no hace nada por remediar la maldad del mundo. Hay tanta violencia, tanta maldad. Dios no hace nada. Entonces Dios no existe. Bueno, ¿sabes una cosa? Esa es la consecuencia del pecado. La maldad, la enfermedad, la tristeza, el dolor y la muerte física son consecuencias del pecado. Pero en términos prácticos, para que me lo entiendas bien, en términos prácticos, ¿qué es el pecado? Vamos a decir casos prácticos. Lo primero, el pecado es fallarle a Dios. De hecho, el pecado es la infracción de la ley, lo vamos a ver más adelante. Número 1, cosas prácticas. ¿Qué es el pecado? Fallarle a Dios, quedarle mal a Dios, incumplir sus mandamientos, incumplir sus instrucciones. Por eso el apóstol Juan en su primera carta dice lo siguiente, lo que decíamos: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahí está, el pecado es la infracción de la ley. O sea que el pecado es quebrantar la ley de Dios, violar la ley de Dios, como el ejemplo de Adán. Dios le dio a Adán un mandamiento sencillo: no comer de ese árbol. Una vez que Adán come, él infringe la ley de Dios. Eso se llama pecado, la desobediencia. Y en la palabra infraccionar, el ejemplo más sencillo, creo yo, es que cuando vas manejando y está el semáforo en alto, en luz roja, y tú te lo pasas, tú estás infringiendo la ley vial, la ley de tránsito. Cuando Dios te dice, no cometas esto, y tú lo pasas por alto, lo haces, estás infringiendo la ley de Dios. Eso se llama pecado. En términos básicos y sencillos, eso es el pecado. Y por supuesto hablaríamos también de la solución al pecado. Ese sería el tema de otro video. ¿Hay una solución al pecado? Sí, por supuesto. Entonces, por ahora, ojalá me hayas entendido qué es el pecado. Y la importancia de este video es que quiero que tú hagas conciencia de tu vida. Que realmente sin Cristo todos somos pecadores. Deseo que Dios te bendiga. Hasta pronto.